Recordar algunos de los elementos que ya Weston nos ha señalado para argumentar mejor. En el primer capítulo nos hablaba de las 5 reglas. Bueno, él de hecho hablaba de 7, pero yo lo reduje a 5 porque de esa manera es más claro, y las otras 2 que dejé por fuera no son tan importantes por ahora. Hablaba de reglas para componer argumentos cortos. Estas son las 5 principales que ya están reflejadas en nuestra rúbrica. Distinga entre premisas y conclusiones. Esa es la primera. Esto quiere decir, dentro de nuestro artículo de opinión, dentro de nuestra rúbrica, distinga claramente la tesis arriba en el subtítulo del cuerpo del trabajo, que es propiamente las premisas, la información. Segundo, presente sus ideas de forma natural. Bueno, dicho así, pues es una instrucción demasiado vaga, pero en nuestra rúbrica yo he traducido eso de muchas maneras. No haga frases de más de 3 renglones. Haga frases de menos de 10 palabras en cada párrafo. Use bien la puntuación, el punto y coma, las comas. No utilice el cual, utilice un cierto número de qués. Bueno, todo eso sumado es lo que conduce a la segunda regla de Weston. Weston no lo sabe, el tipo parece que no fue profesor en los primeros semestres, entonces nunca tradujo esa expresión de escriba o presente las ideas en un orden natural. Pero bueno, parta de premisas fiables. ¿Qué quiere decir? Que la información que ustedes utilicen en sus documentos, en sus artículos y luego en sus investigaciones, pues debe ser verdadera, no es inventada, ni es un meme, ni es una cadena viral de estupideces como las que a veces recibimos. Use un lenguaje concreto, definitivo, específico. Use un lenguaje concreto, específico y claro. En fin, sea concreto. Eso es como la principal recomendación. Sea concreto. Ya eso lo hemos debatido, ejemplificado en clase de muchas maneras. Hay que ser lo más específico posible. Y ustedes cada día lo son más, pero no está de más la recomendación. Y por último, una regla que no hemos trabajado, pero yo lo quiero dejar hoy aquí, es evite el lenguaje emotivo. Es decir, evite los insultos, las burlas en los escritos. El lenguaje descalificador, ese que la gente emplea para hablar de Uribe o para hablar de Petro, es un lenguaje descalificador. Elimínelo, por ahora restrínjalo en sus artículos. Bueno, esta es la primera parte del libro de Weston, las claves de la argumentación. Luego viene otra, título: argumentación basada en ejemplos. La teoría es muy sencilla, es simplemente que queremos probar una tesis, y para probar esa tesis utilizamos varios ejemplos. En nuestro caso, siguiendo a Weston, pero sin habernos quedado en Weston, tomamos el ejemplo de Rangel. Rangel quería probar una tesis. Las guerras solo se ganan utilizando las fuerzas terrestres. La fuerza aérea no es definitiva para ganar una guerra. Ese fue el artículo que empleamos, esa fue la tesis, y Rangel utilizó ejemplos. Entonces, cuando queremos evaluar un tipo de argumentación basada en ejemplos, debemos mirar si cumple algunos requisitos. Por ejemplo, ¿hay más de un ejemplo? En el caso de Rangel habían 4. ¿Los ejemplos son veraces? Por supuesto, los ejemplos eran veraces. ¿Los ejemplos eran representativos? Pues claro, porque habían 2 de la Segunda Guerra Mundial, 2 ejemplos. El ejemplo de Alemania con los cohetes B-2 y el ejemplo de las fuerzas aliadas que bombardearon en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Está la guerra de Vietnam, está la guerra del Golfo. O sea que eran ejemplos representativos. Y lo otro, que ya lo incluimos también en nuestra rúbrica. ¿Hay contraejemplos? En el caso de Rangel, el contraejemplo era la bomba nuclear. La bomba nuclear es claramente un contraejemplo que mostraría que las guerras sí se pueden ganar con ataques aéreos. Sí se pueden ganar. Pero él, como lo muestra también allí, nadie va a emplear ese tipo de armas. Entonces, de esa manera, el contraejemplo sí se conoce, sí se entiende, pero no tumba la tesis. Luego se pone, pero para el lector es claro que no la tumba. Por lo tanto, la tesis sigue en pie. Las guerras solo se ganan con fuerzas terrestres
y la fuerza aérea no. Al contrario, en algunos casos la fuerza aérea puede ser contraproducente. Ahí van 2 capítulos. Características o requisitos para componer un artículo corto, un argumento corto. 2, cómo argumentar basados en ejemplos. Y eso ya lo estamos empleando en nuestro artículo de opinión propia. Ahora viene lo tercero, que es lo que vamos a hablar hoy. Argumentación basada en analogías. Argumentación basada en analogías, que es lo que vamos a ver a continuación. La argumentación basada en analogías es complementaria de la argumentación basada en ejemplos, como la que acabamos de ver. De hecho, es una forma, digámoslo así, sofisticada de argumentación basada en ejemplos. La estructura es muy sencilla. Un argumento basado en analogías tiene la siguiente estrategia. Quiero mostrar que algo es verdadero. Y para mostrar que algo es verdadero, en lugar de dar pruebas, de ejemplos o tal, hago una analogía, o sea, una situación parecida, en la cual algo es verdadero en la analogía. Por lo tanto, también debe ser verdadero en lo que yo estoy explicando. ¿Sí? O como lo digo acá, la estructura del argumento por analogía es A es verdad, o sea, el argumento A es verdad, porque en condiciones similares B también es verdad. Bueno, esto está un poquito formal y tal. Digamos de otra forma, el enunciado o el argumento A es verdad porque en condiciones similares el enunciado B es verdad. Bueno, dicho así, ¿de qué estamos hablando? Podríamos enredarnos un poquitín. Pero esta es la definición técnica. Los ejemplos, como siempre, los ejemplos nos ayudan a entender mejor. Entonces pasemos a un ejemplo. Sí, un ejemplo que nos ayude a entender mejor cómo es que funciona esto. Ahí tenemos un ejemplo de analogía. La planetología comparativa nos ayudará a entender las características de nuestro planeta, de igual forma que la anatomía comparada brinda a los biólogos una mejor comprensión del organismo humano al compararlo con el de los mosquitos y los elefantes. Está diciendo acá es que la planetología comparada es similar a la biología comparada. ¿Sí? Lo que uno puede aprender por biología comparada, como de hecho ya lo sabemos, pues lo podemos utilizar de una manera analógica, comparativa, para entender y estudiar los planetas. Bueno, esta es la forma como funciona. Si esto funciona bien aquí, en el caso de la biología, pues debe funcionar más o menos igual allí, en la cosmología. Eso es todo. No es del otro mundo, es una estrategia para argumentar. Es una manera, ay Dios, es una manera, señores, es una manera de hablar, es una manera de decir, es una manera de hacer creíble nuestras ideas, es una manera también en cierta forma de demostrar, pero funciona de ambas formas. Ya vamos a mirar un segundito esas 2 formas. Entonces, ya quedó dicho que es la analogía y también ya está dicho un ejemplo para ilustrarlo. Ahora vamos a ver 2 funciones que tiene la analogía como estrategia argumentativa. Bueno, la analogía tiene 2 funciones. Una, ilustrar una idea, hacerla más intuitiva, más comprensible, más clara. ¿Sí? En el caso anterior era un poquito esto. Yo quiero mejorar la comprensión de mi idea, quiero mejorar mi explicación. Eso lo hacemos en los artículos. Entonces hacemos una comparación. Esto se parece a aquello. Otra función de la analogía, segunda función, tal vez la más importante, probar una tesis. A veces los argumentos que uno tiene no alcanzan para probar la tesis, o uno no está seguro de que alcancen. Entonces la refuerza con una analogía parecida. Ya entendí. Y esa figura nos ayuda a posicionar mejor nuestras ideas. Vamos a dar un ejemplo de cada una de estas 2 formas de usar la analogía, ya sea para ilustrar o sea para demostrar. Entonces, veamos la primera. Bueno, pero antes de ir al ejemplo, quiero que me adivinen qué está detrás de esta diapositiva. Tienen 5 segundos para pensar. Yo la voy moviendo despacito a ver quién la va a descubrir antes. Voy moviendo por acá, 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 por acá.
por acá, por acá, por acá, por acá. Gatito. Bueno, listo, gatito, que oculto y déjenos ver un pedacito de la cola. Analogía explicativa. Lo que decíamos anteriormente, hay dos formas de usar la analogía, principalmente. Siempre digo principalmente porque uno no sabe si alguien encuentra otra o se inventa otra, pero digamos que el uso se reduciría principalmente a esas dos. Analogía explicativa. Veamos este ejemplo. Quizá el descubrimiento más sorprendente realizado en astronomía en el presente siglo es que el universo está poblado por miles de millones de galaxias y que éstas se alejan sistemáticamente unas de otras, al igual que las pasas de un ponqué que se expande. Nos están explicando un descubrimiento. Este no es ni más ni menos que el famoso Big Bang. ¿Cómo entender el Big Bang? Digamos, si uno lee o ha escuchado hablar sobre el Big Bang, de pronto no había visto esta analogía. Esta explicación no está probando que el Big Bang sea cierto. Las pruebas de que el Big Bang es cierto son otras. Una de esas tiene que ver con el efecto Doppler, que seguramente muchos de ustedes ya ni se acuerdan de hace 6 meses, cuando en el colegio aprendieron el efecto Doppler, que es porque la sirena suena más duro cuando se acerca y más suave cuando se aleja. Bueno, eso mismo sucede en el universo. La luz se vuelve más azul a medida que algo se acerca y se vuelve más roja a medida que se aleja. Se descubrió que las galaxias, las luces que emiten las galaxias, se iban volviendo cada vez más rojas, es decir, se estaban alejando cada vez más. Digamos que es la prueba fundamental del Big Bang, pero hay otras. Pero ahora, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo imaginárselo? Pues aquí le dan una analogía para entenderlo, para podérselo imaginar. El universo es como un ponqué. Ah, ya. Y cuando uno echa el ponqué, la masa es pequeña y tiene pasas por dentro. Esas pasas se van alejando unas de otras. A medida que él crece, se alejan unas de otras. Las que al comienzo estaban muy cerquita, pues a medida que quedan atrapadas, van en cada una de las partes de la masa, van quedando en lugares distintos y cada vez más alejados. Esta sería una analogía explicativa. Ahorita voy a volver sobre este ejemplo para hacer otro ejercicio, pero por ahora lo que me interesa es que vean que efectivamente la analogía se usa de esta manera. Veamos la otra analogía, o el otro uso de la analogía, el uso demostrativo. Antes de ir a la analogía demostrativa, que es lo que nos ocupa ahora, quiero que averigüen de quién son las piernas que están aquí detrás. No, señor, no son ninguna piernas, es el desierto o algo por el estilo. Ustedes son muy mal pensados, qué gente, ¿verdad? Bueno, analogía demostrativa. Las casas hermosas y bien construidas deben tener creadores, diseñadores y constructores inteligentes. Está hablando de las casas, o sea, uno se imagina las casas de Beverly Hills, por ejemplo. Una casa bien bonita. Incluso una casa fea, pero bueno, digamos que una casa bonita tendría más mérito. Las casas muy bien hechas tienen un diseñador y un constructor inteligente, o sea, no es por azar que aparecen casas hermosas en algún rincón de la Tierra. Miren la comparación. El universo es similar a una casa hermosa y bien construida. Entonces uno ve el universo y dice, sí, esto es demasiado perfecto, está muy, muy bien hecho. Entonces, así como en las casas hay constructores y arquitectos, de igual manera, en el universo también debe haber un creador y un diseñador. Ese constructor, ese diseñador es Dios. Aquí ya la analogía funciona más de forma probatoria, porque yo no tengo la prueba reina, mira, aquí está Dios, pero de manera indirecta lo puede encontrar. Esta es una forma indirecta, ¿no? Tengo la casa, luego la comparo con algo y veo qué es lo que hay de común entre ellas, entre las dos comparaciones. Y bien, concluyo que hay un ser inteligente, pues el universo no puede ser hecho por el hombre, como si puede serlo una casa. Por lo tanto, el universo necesita un Dios. Ahí están las dos funciones principales de las analogías. Pero bien, para efectos de nosotros trabajar mejor y profundizar en el tema de las analogías, vamos a ver un tipo de preguntas que yo me he inventado, la verdad. Me las he inventado, pero creo que ayudan a entender mejor cómo funciona el tema del uso de las analogías en nuestros escritos. Entonces voy a mostrarles las 3 preguntas que deben responder
cada que van a hablar de analogías o cada que van a analizar analogías. Bien, las preguntas que nos sirven de análisis de una analogía, la que nos permiten desentrañarla, son lo que podríamos llamar, digámoslo así, la parte caliente del argumento, la parte caliente, la que nos puede quemar. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué se compara con qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que están siendo comparados? Este ejercicio lo vamos a hacer de la manera más puntual. ¿Qué se compara con qué? Es más o menos qué sustantivo con qué sustantivo, por llamarlo de alguna manera en español. Segundo, ¿qué aspecto hay de común entre los dos aspectos que se están comparando? O sea, este es el elemento A que se compara con el elemento B. Ahorita con un ejemplo lo vamos a ver perfectamente. Aquí está el elemento A con el elemento B. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué hay de común? ¿Sí? ¿Qué hay de común entre los dos aspectos que se comparan? Y tercero, lo más importante, la parte más álgida. ¿Qué es lo que se quiere demostrar con esa analogía o qué es lo que se quiere ilustrar? ¿Sí? Esas son las preguntas básicas del análisis. Ahora bien, para ver esto de nuevo, pero ya digámoslo así, en su aplicación y en la vida práctica, vamos a devolvernos a uno de los ejemplos, incluso a ambos ejemplos que acabamos de ver cuando estábamos hablando de las dos funciones de la analogía. Entonces, volvamos allí y aplicamos esto a la nueva situación. Veamos entonces cómo se aplican esas tres preguntas a un caso como este. Primero, ¿cuál es la primera pregunta? ¿La recuerdan? ¿Qué se compara con qué? Entonces, en este caso, se está comparando, quizá el descubrimiento más sorprendente es el realizado en astronomía en el presente siglo, es que el universo, ¿sí? Este es lo primero que se está comparando, el universo está poblado por miles de millones de galaxias y que estas galaxias se alejan sistemáticamente unas de otras, al igual que las pasas en un ponqué. En la comparación, el universo se está tomando como un gran ponqué y el ponqué como un universo en miniatura. Esto es lo primero que se compara. Pero no es lo único que se compara. También hay otra comparación. El universo tiene galaxias. En este caso son miles de millones de galaxias. El ponqué no tiene galaxias. El ponqué tiene pasas. ¿Sí? Tiene pasas. En el universo, las que se expanden son las galaxias. En el ponqué, las que se expanden son las pasas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, eso es lo que se está comparando. Pero aquí al decirlo, ya estoy también diciendo qué es lo que hay de común en la situación A, el universo, y en la situación B, el ponqué. ¿Qué es lo que hay de común en ambas? Aquí lo estamos viendo. Se alejan, o sea, se expanden. ¿Sí? Esto es lo que hay de común. Se alejan, las galaxias se alejan y las pasas se expanden. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos todo. ¿Sí? Elementos que se comparan, universo y ponqué, galaxias y pasas, y lo que es de común es la expansión. La pregunta que se quiere aquí ilustrar es demostrar o ilustrar. Ya lo dijimos, aquí estamos ilustrando, explicando qué es lo que queremos explicar mejor, hacer más entendible, más intuible. Cómo es que funciona el Big Bang, cómo es que funciona el descubrimiento más importante en astronomía del siglo XX. Entonces, ¿cómo entenderlo mejor? ¿No entiende el Big Bang? Pues imagínese un ponqué. ¿Sí? Entonces, queremos ilustrar que el universo, que está poblado por miles de millones de galaxias, está expandiéndose sistemáticamente. Eso es. El universo, lo podemos decir incluso más breve. Cuando hagamos los ejercicios, ustedes tendrán que redactar y hacerlos más breves todavía. En este caso es, el universo se expande. Es lo que se quiere demostrar. Y en la comparación, pues el ponqué se expande. Y ya está. ¿Vale? Ahí tenemos
una muestra de cómo se resuelven las preguntas. Igualmente pasa con el ejemplo que dimos de analogía demostrativa. Analogía demostrativa. Veamos ese ejemplo también. Leámoslo y de esa manera lo entendemos mejor. Las casas hermosas y bien construidas deben tener creadores, diseñadores y constructores inteligentes. Esa es la primera parte de la analogía. La segunda, el universo es similar a una casa hermosa y bien construida. ¿Qué se está comparando? De nuevo, se está comparando las casas en este lugar, las casas. Se están comparando con el universo, ¿sí? No decimos nada más que son hermosas, bien, no, simplemente son similares, o sea, para que la analogía funcione deben ser similares. Entonces, casas con universo. Esos son los dos elementos que se están comparando. Son sustantivos, como se dan cuenta, casas. ¿Qué tienen en común? ¿O qué deberían tener en común? Tienen en común lo que la persona que va a demostrar esto quiere que tengan en común. Y es que tienen diseñadores. O sea, las casas hermosas tienen diseñadores, o es mejor digámoslo aquí, tienen constructores inteligentes. ¿Sí? Pero aquí no lo tenemos todavía, ¿no? Lo del constructor inteligente. Luego lo agregamos en la conclusión. ¿Sí? El universo también debe tener un creador, un diseñador y un constructor inteligente. En ese caso, el constructor inteligente es Dios. ¿Sí? Es Dios. Aquí no hay dos comparaciones. En el caso anterior había universo con qué, galaxias con pasas. Aquí solamente casas con universo. ¿Y para dónde va esto? A lo segundo. Lo primero es, hay constructores inteligentes. En el segundo, como no lo tenemos a la mano, lo proponemos en la conclusión. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que quieren demostrar? Pues es la unión de las dos cosas que hemos dicho anteriormente. Se quiere demostrar que el universo debe haber sido construido por un ser superior y el ser superior es Dios. Por lo tanto, Dios existe, digamos. En otras palabras, esto sería, y lo es, una de las pruebas más conocidas de la existencia de Dios, la prueba del diseñador inteligente o del diseño inteligente, que todavía es motivo de discusión en Estados Unidos entre la gente que quiere que se enseñe la Biblia obligatoriamente en todas las escuelas y la gente que no, en fin. Bueno, ese es un gran debate a nivel mundial todavía en cierta medida. Bueno, ahí la tenemos. Ahora ya hemos dicho que es una analogía, hemos dicho para qué sirve la analogía, hemos dado ejemplos de analogías, hemos mostrado cómo se analiza una analogía. Pues ahora entonces toca ir a lo siguiente. Practicar, 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 practicar. ¿Entendieron? Ahora vamos a hacer ejercicios, pero eso ya es parte de la clase. En presencia, en carne viva, inmediatamente, ya, allá vamos. Espero que hayan entendido esto. Repasen, denle una miradita atrás, porque ahora pasamos a hacer ejercicios. Ya, eso es de entenderlo, eso entender no es nada, hay que hacerlo. Luego lo incluiremos dentro de la rúbrica de nuestro artículo de opinión. Este es el otro ingrediente que vamos a seguir trabajando. Vamos a dedicarle un par de clases más a esto, hacer ejercicios, a que ustedes se familiaricen y luego a que lo practiquen y a que lo utilicen en sus textos. Espero que haya quedado claro y reciban una bendición. Tararán, tararán. Chao.